Sergio, qué gusto escucharte, muy buenas tardes. Igualmente, Pepe, como siempre, es un honor estar platicando contigo, charlando, y también con todo tu auditorio, que como sabemos es muy numeroso. A tus órdenes, Pepe, con mucho gusto. Sí, porque no hay poca, igualmente el gusto es nuestro, muy pocas veces, sino al contrario, muchas veces hemos escuchado que la gente levanta la voz cuando es víctima de un delito y dice, es que la ley parece que está para proteger a quienes la violentan, a los delincuentes, con esto del debido proceso y de los derechos humanos, etcétera, y quién protege a las víctimas. Es un reclamo ya de la sociedad también. No es porque queramos sumarle más piedras al zapato del presidente, pero vamos, es un problema que no se puede postergar, ¿no crees? Claro, Pepe, mira, yo lo primero que te diría es que recordemos que esta Ley General de Víctimas es una ley muy reciente que publicó, fue uno de los primeros actos del presidente Enrique Peña Nieto, la publicación de una ley que estaba conflictuada entre el Congreso y la Presidencia de la República. El presidente Peña Nieto anuncia el día de su toma de posesión, anuncia inmediatamente que va a publicar la Ley de Víctimas, la publica el 9 de enero de 2013 y inmediatamente ordena una revisión por parte del Ejecutivo e invita al Legislativo a participar en esa revisión. De tal manera que en mayo de ese mismo año se reforma radicalmente la Ley de Víctimas, que ya tuvo una primera reforma. Y así se genera el sistema de atención a víctimas como un sistema absolutamente novedoso, Pepe, a nivel mundial. No existe un sistema de víctimas como el que hay en México, y eso es lo primero que hay que decir y reconocer. Y precisamente es tan novedoso y tan importante esta ley que efectivamente tuvimos que con el ejercicio irnos dando cuenta las deficiencias que la ley presentaba, quizá que eran imposibles de encontrar en el momento de elaborarla, sino hasta la práctica. Hoy, después de 3 años de contar con la Ley General de Víctimas, nos damos cuenta, como bien señaló el presidente de la República, que hay huecos y que esos huecos afectan muy especialmente a víctimas de delitos, y que además la propia Ley de Víctimas, deja tú otro tipo de leyes, la propia Ley de Víctimas tiene algunas disposiciones que revictimizan a las propias víctimas, y te pongo algunas señales. Por ejemplo, para apoyar a las víctimas de delitos, por ejemplo, a los familiares de una persona fallecida o de una persona desaparecida, etcétera, la ley nos pide a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que los pagos sean por reembolso, lo cual significa que, por ejemplo, en el caso de gastos funerarios, una persona tendría que pagar los gastos funerarios, que es muchísimo dinero, y pues se trata de ayudar a personas que no tienen ese dinero, y entonces al exigir que todos los gastos sean por adelantado, pues le generamos a las víctimas unas cargas, y además la ley establece, por ejemplo, que tienen que ser facturas, les generamos obligaciones de carácter fiscal y de otro tipo, que como bien han dicho muchas víctimas, y lo dicen con razón, Pepe, están siendo revictimizadas, y creo que el presidente lo señaló muy claro, es un tema de un sistema que debe ser reformado. Ya hay un análisis muy importante en el Congreso de la República, en el Senado, en la Cámara de Diputados y obviamente, como lo señaló el presidente, en la propia Gobierno Federal, de que debe reformarse de manera inmediata esta ley para eliminar todo tipo de trabas burocráticas para apoyar a las víctimas, y luego también para obtener una reparación mucho más efectiva, mucho más rápida, mucho más fácil para todo tipo de víctimas. Más o menos por ahí va el tema. El tono, claro, pero sí queda en evidencia, lo reconoce el propio presidente Peña Nieto, el marco legal de la Ley de Víctimas está rebasado. Así es, y también hay un dato que me parece importante. Cuando se publica y se elabora la Ley de Víctimas, las condiciones del país eran otras también en muchos sentidos. Es decir, hoy nos hemos encontrado con hechos tan lamentables como lo de Ayotzinapa, recientemente lo de Nochistlán, antes lo de Tierra Blanca, que son hechos que ya no son un tema aislado, sino que concentran un grupo de víctimas muy grandes, muy numerosas, a veces una población entera, lo cual el sistema no está diseñado para ese tipo de atenciones, y entonces queda absolutamente rebasado.
Por eso el hecho de que sea el mismo presidente que promulgó la ley quien invite a una reflexión profunda y un análisis y una reforma es para celebrarlo, y yo invitaría, Pepe, al Congreso, a los diputados, a los senadores, que puedan trabajar una ley, una reforma inmediata en estos aspectos, sobre todo que son muy sensibles para las víctimas. Y también te lo digo, sé y conozco diputados, senadores de las tres principales fuerzas políticas, por lo menos, pero me imagino que de todas, están en plena discusión de reformar esta ley ya, porque las víctimas no pueden esperar más burocracias y lentitudes que el propio sistema les establece. Y que las víctimas no se sientan doblemente víctimas cuando son víctimas, perdón que reitere, de la delincuencia, que sí está muy protegida en esto del debido proceso, los derechos humanos, que es discusión aparte, desde luego, pero la impresión es esa, ¿no? El que sufre, pues tendrá que sufrir mucho, y el que agrede, pues está protegido. Claro, mira, Pepe, ahí me parece que hay que distinguir, y efectivamente hay víctimas de delitos y víctimas de violaciones a derechos humanos. Una persona puede ser victimario de un delito y al mismo tiempo víctima de violaciones a derechos humanos, si de verdad lo es. El tema es que de verdad lo sea y que no sea como han sostenido muchas personas, pues estrategias simplemente jurídicas para liberar a las personas. Pero si una persona, aunque hubiera sido victimario, es torturada, es asesinada, es lo que fuera, bueno, pues es víctima, a pesar de también ser victimario, y debe ser apoyada como víctima y debe ser sancionada como victimario. No sé si me explico, o sea, son dos condiciones absolutamente distintas, pero hay una cosa que creo que resalta. Hay un caso que todos recordamos, Sergio, y es el tema de Florence Cassés. Sí. Ella estuvo implicada en un tema de secuestro, un delito sumamente grave. Sin embargo, hubo violación a su debido proceso y la señora ahora no es que haya resultado inocente, simplemente se le puso en libertad porque se le violó su debido proceso. ¿Cómo quedan las víctimas de esta persona que sigue siendo culpable pero está libre porque se violó su debido proceso? Esa víctima dice, a Florence Cassés la protegieron más que a mí. Ese es el tema que me parece fundamental, que debe estar en la reforma, que las víctimas de delitos tengan verdadera protección y puedan acceder con o sea, tienes mucha razón que es más fácil para una víctima de violaciones a derechos humanos hoy por hoy acceder a un sistema de atención que una víctima de delitos, y claro, eso no debe pasar. Eso es un sistema que la ley prevé muchas trabas para estas víctimas de delito y que sin duda se debe reformar. Lo que quiero insistirte es que de todos modos una persona que sufre violaciones graves a sus derechos humanos, pues también es víctima de violaciones a derechos humanos, y eso también hay que considerarlo, sin que eso signifique que deje de responder por los hechos que cometió, ¿no? Para eso están instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para evitar que se den ese tipo de abusos. Sin embargo, nosotros tenemos que tener un enfoque mucho más de acompañamiento a estas víctimas de delitos que históricamente no han sido reconocidas, no han sido acompañadas y no han sido debidamente reparadas. No, y si a esto le sumas el grado de impunidad que protege al negocio delictivo, bueno, pues mejor nos metemos un balazo y nos suicidamos, ¿no? Imagínate que hay un 2% de denuncias y tan solo el 1% de las denuncias llegan finalmente a proceso y a castigo. Es un tema general, es un tema penal, es un tema grave que no puede seguir creciendo. Te agradecemos mucho, Sergio, el hecho de haber conversado a través de Grupo Fórmula con la audiencia. Es un gusto, Pepe, platicar contigo, y por supuesto estamos a la orden, y de nuevo simplemente insistir en que es muy urgente que toda la sociedad se inmiscuya en esta importante reforma a la ley de víctimas y que podamos tenerla en un plazo muy, muy breve. Muchas gracias, ya estaremos conversando contigo, Sergio. Hasta pronto. Abrazo.